Quiero que abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 1. Es tremendo ver a la luz de la Biblia los de repentes de Dios en el ámbito positivo y en el ámbito negativo. Porque de repente Dios, en el ámbito negativo, vienen los juicios hacia la tierra. Pero también hay de repente de Dios en el ámbito positivo que nos van a sorprender. Y yo sentí en mi corazón fuertemente que a partir de este mes, a partir de que este mensaje esté saliendo, como está saliendo hoy, el Señor va a empezar a glorificarse porque viene un año, me decía muy fuerte el Señor en mi corazón. Después le voy a hablar, por supuesto, de la proclama que el Dios me puso en mi corazón mientras estudiaba justo este tema, porque siempre busco qué es lo que debo de ponerle al año y qué es la proclama. Nosotros estamos acostumbrados a hacer esa proclama porque se puede, ¿verdad?, anunciar el año favorable, dice la Biblia del Señor. Uno puede también por la fe anunciar un año. Nosotros hemos anunciado un año de abundancia en este año que estamos viviendo, un año de abundancia en todos los sentidos y tremendamente, como usted no puede imaginarse, Dios ha abundado en todos los sentidos en nuestra vida. Ha sido una bendición enorme, pero sobreabundante en todos los aspectos, en todos los sentidos. Ha sido bueno, aunque ha habido crisis, aunque ha habido un montón de cosas en el mundo, sin embargo, muchos hijos espirituales también han recibido en gran manera en medio de todo lo que ha sucedido. Y nosotros también, gracias a Dios, Dios nos ha sostenido en gran manera, en todos los sentidos, con revelación, con sabiduría, con conocimiento, con prosperidad, con salud y con muchas cosas, guardarnos de esto, guardarnos de lo otro, etcétera, ¿no? Entonces este es un año impresionante que después le voy a hablar porque si no, no voy a terminar y tengo mucho que decirle. Bueno, antes de ir a todo lo que quiero transmitirle, definamos la palabra de repente en la Biblia. De repente quiere decir impulso. Quiero que tenga eso en cuenta, todo lo que significa esta palabra, porque nos va a ayudar en el estudio. Repito, de repente quiere decir impulso, rápido, repentino, súbito, inesperado, pronto, arrebato, inesperadamente, movimiento súbito. Mire todo lo que quiere decir la palabra, hermano. También significa prontamente, sin preparación. ¿Oyó? Entonces, estas palabras y sinónimos define la palabra o el término de repente. Y eso es tremendo cuando uno va a la palabra, porque los de repente de Dios son sorprendentes. También de repente tiene la particularidad y nos habla de un impulso, ímpetu o movida de parte de Dios inesperadamente. Cuando tú menos te lo esperas, te cambia la vida de la noche a la mañana. O te cambia la vida en una hora, cuando menos piensas, cambia todo. Incluso, hermano, en el mundo va a ser así. Por eso podemos decir que de repente te metieron a la casa. Todo el mundo en la casa. De repente, increíblemente, ves a todo el mundo con barbijo. Increíble, ¿no? Pero todo el mundo. Esos son de repentes. Por causas, innegablemente, que en este caso por el virus, por la pandemia, por muchas cosas. Pero como nosotros sabemos que Dios lo tiene todo controlado, sabemos que algo se está gestando ahí. Mire, los de repentes de Dios nos quiere decir espiritualmente que en el momento menos esperado
o el día, la hora menos pensada, puede ponerse de manifiesto un de repente de Dios. Cuando menos pienses, te cambia la vida en un instante. Lo impresionante es que algunos de repente de Dios están diseñados para cumplir la palabra profética que ya se dijo en el pasado de parte de Dios. Ahí están diseñados porque el Señor dijo en algún momento, hace 3,000, 4,000, 5,000, 2,000, 1,000 años. El Señor dijo la palabra profética, o mejor dicho, la Biblia, que ahí está escrito todo lo que Él ha dicho. Y hay cosas que pareciera que no se iban a cumplir. Hay cosas que pareciera, a mí me ha pasado, que estudio la Biblia, que pensé que nunca las iba a vivir. Pensé que tal vez mi generación la iba a vivir y yo ya no iba a estar. Sin embargo, hoy que estoy viendo con mis propios ojos, a la luz de la revelación de la palabra, me doy cuenta que quizás tenga que irme en el arrebatamiento y nunca ver esa caja, según lo que puedo extraer o lo que puedo mirar por revelación en la palabra. Pero no importa si me tengo que ir de otra manera, porque Dios es un Dios de misericordia y siempre a veces Él para el reloj y la vida continúa. Pero que de seguro Él va a venir, eso sí lo tengo bien claro, que va a venir tarde o temprano. Porque si Él vino a la cita de dolor, téngalo por seguro que a esta cita viene, porque viene a reinar con vara de hierro. Va a venir. Por eso a mí me impacta el libro del Apocalipsis, porque comienza así. Vamos a ver rápidamente ahí. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 al 3 dice: la revelación de Jesucristo que Dios, el Padre, le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder. La palabra pronto. ¿Oyó? Ahí está la palabra, miren. Eso significa también de repente. Pronto. Y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Bienaventurado el que lee, singular, cada uno debe de leer. Bienaventurado el que lee y los que oyen, es el mensaje de la palabra, que oyen la palabra de la profecía de la Biblia y guardan las cosas que están escritas en ella. Y esta palabra es clave, porque el tiempo está cerca. ¿Oyó? Si usted nota, ahora en el versículo 1 y 2, ahí nos revela que el Apocalipsis es una revelación de Jesucristo. De Jesucristo, o sea, es decir, la dimensión de Señor resucitado, ¿no? Porque si vemos nosotros, el Señor tuvo diferentes salidas. Primero como Emmanuel, Dios con nosotros, luego Jesús para salvar y morir, y luego Jesucristo, el Mesías, eso es después de la resurrección. En esa dimensión de resurrección fue que se le dio el Apocalipsis al apóstol Juan. Pero en otras palabras, después de la resurrección de entre los muertos, Jesucristo dictó el Apocalipsis para que fuera dada a conocer a la iglesia novia o a la iglesia en general. Lo bello que yo miro es que el propósito del Apocalipsis es mostrar a los siervos de Dios que los acontecimientos reservados en Él deben de suceder pronto. Por eso esa palabra es tremenda, porque eso entra en los de repente de Dios. Porque así lo pone Dios, porque para Dios el tiempo no es como el tiempo nuestro. Ya lo hemos platicado. El tiempo de Dios es tremendo, porque un día son como 1,000 años y un año como 1,000 días. Un día son como 1,000 años y 1,000 años como un día.
Entonces para él los de repente ya están a las puertas. Lo bello entonces es que el Apocalipsis fue así escrito, ¿verdad? Y hermanos, los acontecimientos deben de suceder pronto. Pronto viene de una palabra griega que significa que cuando llegue la hora de venganza, no habrá tardanza en su cumplimiento. ¿Por qué? Porque será de repente, será repentino. Cuando menos piensas, la palabra profética se está cumpliendo frente a tus propios ojos. Es que eso es lo tremendo. Lo impresionante es que debido a que el Apocalipsis vino directamente del Padre de Dios, sabemos que su mensaje es verdadero y lo que Dios dice siempre se cumple. Y sabemos también por la palabra y por la historia, sabemos que hasta ahora por lo menos tenemos más del 80% de las profecías bíblicas cumplidas. Fíjese qué tremendo. Y lo que falta de estos 20% ya es casi todo lo de la tribulación. O sea, imagínense en qué hilito estamos, pero estamos en el tiempo de Dios. Que el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Por eso, hermano, todos los principios de dolores que la tierra está viviendo desde 1900 hasta ahora, nos asegura que lo que falta se cumplirá en el futuro cercano. Por eso dice el versículo 3, bienaventurado el que lee, hay que leer la Biblia, y los que oyen la palabra, hay que escuchar mensajes de la profecía, y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo se acerca. ¿Oyó la frase ahí? El tiempo está cerca. El tiempo está cerca nos habla que es eminente, es decir, está a punto de suceder o es muy próximo por lo que vivimos en este tiempo de señales. Y eso es lo maravilloso. Aparte dice la Biblia, hablando de Babilonia, la religiosa, la que está cancelando la Biblia, mire lo que le va a suceder, porque ya lo dijo la palabra. Recuerde que hay diferentes tipos de Babilonia. La Babilonia política, la Babilonia económica, diferentes, como 7, ¿verdad? La Babilonia religiosa, etcétera, ¿no? Ahí lo podemos ver en la Biblia también. No estamos hablando de las Babilonias, pero existe. Y esta es una de las Babilonias. Está la Babilonia madre, la mera, porque las Babilonias que están aquí en la tierra, esas son hijas, ¿verdad? Hijas de esta Babilonia, la potestad. Babilonia es una potestad infernal, ¿no? Pero de peso impresionante, que es la que vino a poner sedes aquí en la tierra, y una de esas sedes es la Babilonia religiosa. Eso es para que entienda lo que le voy a transmitir. Apocalipsis 18:8 dice, hablando de esta Babilonia, por eso en un solo día, oiga, vendrá sus plagas, muerte, duelo y hambre, y será quemada con fuego, porque el Señor Dios que la juzga es poderoso. Versículo 17. Porque en una hora ha sido arrasada tanta riqueza, y todos los capitanes, pasajeros y marineros, y todos los que viven del mar, se pararon a lo lejos, viendo la destrucción que había en un solo día. Es decir, que ahí en un solo día de repente le vendrá juicio a Babilonia, que se ha atrevido a cancelar la Biblia en este año que viene y tramar el mal junto con las élites secretas, que ellas mismas, esas mismas élites secretas, la van a destruir. Eso es lo que usted puede ver en la Biblia. Ellas mismas la van a destruir cuando ya hayan alcanzado todo lo que necesitan alcanzar, porque
Porque para establecer el orden mundial se necesita el poder político, el poder económico y el poder religioso. Luego cuando ya se establezca, entonces allí empiezan a volar cabezas, hermano querido, y empiezan a hacer sus propias doctrinas. El anticristo vendrá con sus propias leyes, porque dice que cambiará los tiempos y cambiará la ley. Lo impresionante que yo miraba es que este juicio de repente para Babilonia ya estaba profetizada de antemano también. Isaías, que es el libro que ama más Israel y que está guardado en un cilindro para que si hay un ataque atómico, es un cilindro tan especial. Es tremendo este libro que han guardado ellos y aunque lo han guardado todavía no les ha caído la revelación, porque ahí está escrito todo lo que va a pasar. Y es un libro que está escrito en un cilindro atómico, le llaman ellos así, que si llega a haber un atentado atómico, un holocausto, entre más se quema o entre más se quiera destruir, más se expande como para guardar el escrito ese. Impresionante cuando vi esa noticia hace muchos años, ahora me estoy acordando, me impactó, ¿verdad? De cómo ellos creen que van a sufrir un ataque, ¿verdad? Un holocausto atómico en su territorio. Innegablemente será atacado y Dios lógicamente la va a librar. Pero en Isaías capítulo 47, versículo 1 dice así, le voy a leer rápido porque hay muchas cosas que quiero transmitirle. Desciende y siéntate en el polvo, virgen, oiga, hija de Babilonia. Y también, siéntate en la tierra sin trono, hija de los caldeos, porque nunca más serás llamada tierra delicada. Versículo 3 dice ahí: será descubierta tu desnudez, también será expuesta tu vergüenza. Tomaré venganza y no perdonaré a hombre alguno. ¿Oyó? Qué tremendo es. Versículo 8 al 11. Después lee todo el capítulo usted. Pero estas dos cosas vendrán de repente sobre ti en un mismo día, dice el Señor. Pérdida de hijos y viudez vendrán sobre ti en toda la plenitud. A pesar de tus muchas hechicerías, ¿oyó? A pesar del gran poder de tu encantamiento. Recuerda que ya hablamos en un momento de las hechicerías de Babilonia, que tiene hechizado al mundo entero con muchas fiestas paganas y muchas cosas raras que se han inventado. Te sentiste segura en tu maldad y dijiste: nadie me ve. Cuántas cosas ocultas hay, ¿no? dentro de esta Babilonia. Repito, te sentiste segura en tu maldad y dijiste: nadie me ve. Tu sabiduría y tu conocimiento te han engañado y dijiste en tu corazón: yo y nadie más. Pero un mal vendrá sobre ti que no saldrás, que no sabrás conjurar. Caerá sobre ti un desastre que no podrás remediar. Oiga esta palabra: vendrá de repente sobre ti una destrucción que no conoces. ¿Oyó? Ahí están los de repente de Dios. Ya estaba profetizado. Aquí Isaías está hablando de la Babilonia religiosa, hija de la Babilonia del cielo, la potestad, lo que le decía. Porque existe la maldad y la iniquidad, y ellos son los que mueven esos ámbitos, potestades infernales. Entonces, los de repente de Dios se dan en el momento menos pensado, incluso en los momentos que has conseguido quizás éxitos, y dice: es que ha sido por tu fuerza, por tu sabiduría, y te mofas orgullosamente. Vio que hay gente que se mofa porque ha conseguido cosas tremendas, pero de repente pueden quitártelo todo por orgulloso y convertirte hasta en un animal para que comas pasto como los animales.
Que eso le pasó a Nabucodonosor. De repente, por no haberle dado la gloria, mire qué peligro hay cuando uno recibe de parte de Dios cosas, porque todo lo que Dios da, lo da no solo para que lo disfrutemos, sino para que le honremos. Porque viene un tiempo, qué tremendo lo que se me está viniendo en este momento. Viene un tiempo que había hablado hace muchos años y ahora Dios me lo refresca otra vez más. Viene un tiempo, en este tiempo muy corto, este lapso de tiempo muy corto, en donde Dios va a proveerle a muchos hijos de Él muchas cosas. Va a bendecirlos tremendamente de distintas maneras, porque es el año, yo le voy a poner así, es el año de las oportunidades, de las puertas abiertas de parte de Dios. El año de las puertas abiertas, porque Dios te va a abrir la puerta, ¿verdad? Y tú vas a tener que abrir tu puerta de tu corazón para que Él entre, cene contigo y viva una vida plena contigo. Y usted sabe que eso me hacía sentir el Señor. Es el tiempo en donde Dios, yo lo veo así, en donde Dios va a bendecir y la prueba va a ser al revés de lo que le pasó a Job. Job era uno de los hombres más ricos que existía en su tiempo. Y a Job le dijo Satanás: quítale todo, vamos a ver si te honra. Y Dios le dijo: bueno, te voy a permitir, pero no le toques su espíritu. ¿Ok? Entonces le permitió, y usted sabe la historia, el sufrimiento y todo lo que pasó Job. Y después, cuando terminó de pasar ese desierto, esa lucha, Dios lo bendijo el doble de lo que tenía. Pero hoy en este tiempo, Dios le dice a Satanás y le va a decir, porque las puertas se te van a abrir de lo que tú ni te imaginas. Se lo digo porque Dios me da la autorización de hacerlo. Porque ya está sucediendo en muchos de nosotros. Puertas se van a abrir, se van a multiplicar. No vamos a tener tiempo de muchas cosas, sino solo de servir a Dios, para mantenernos dentro del lugar santísimo y vivir para Él. Y hoy Satanás está diciendo: dale todo, dales todo, y vamos a ver si te honran. No te al revés. Allá quítale, ahora dales todo, vamos a ver si te honran. Y mucha gente va a tener el peligro de Nabucodonosor, porque se va a creer como Nabucodonosor, miren lo que dijo Nabucodonosor. Vamos a ir mejor ahí para que veamos que al rey hermano Nabucodonosor, le pasó de repente, lo convirtieron en animal por creerse que por su fuerza había logrado tanta gloria que Dios permitió. Pero Dios quería dejarnos ese ejemplo de cómo el hombre, ¿verdad?, piensa después que ha conseguido muchas cosas en la vida. Pero mire qué tremendo, a mí me impactó esto. Daniel capítulo 4, versículo 30, vamos a leer unos versículos, después lee usted en su casa toda la historia, pero solo estos versículos clave. El rey reflexionó, ya cuando había terminado todo, ¿no? Y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real? Oiga, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando una voz vino del cielo: Rey Nabucodonosor, a ti se te declara, el reino te ha sido quitado y serás echado de entre los hombres, y tu morada estará con las bestias del campo. Te darán hierba para comer como el ganado, y 7 años pasarán sobre ti,
hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que lo da a quien Él le place. En aquel mismo instante, de repente, se le cumplió la palabra acerca de Nabucodonosor. Fue echado, hermano, de entre los hombres, comía hierba como el ganado, y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo, hasta que sus cabellos crecieron como las plumas de las águilas y sus uñas como las de las aves. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Oyó esto usted, hermano? Este rey no perdió el título. No, pues siguió siendo rey, pero comía hierba con los animales hasta que reconoció que el único que se enseñorea de los hombres es Dios. Porque después que pasaron los 7 años estuvo comiendo pasto. Si usted lee la palabra, allá llegaba, hermano, el que le repartía los animales: rey, ¿dónde está? Y el rey todo peludo, todo hecho bolsa ahí, hermano, por haberse hinchado y no haberle dado la gloria a Dios de todo, porque Dios es el que da todo. Después, lógicamente, este hombre decretó de que al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego y de Daniel, hermano, se adorara y toda la tierra se postrara ante ese Señor. Qué tremendo, ¿no? Y impresionante cuando uno mira, de repente estaba en su palacio comiendo, hermano, en platos de oro, en vasos de plata, y cuando de repente, Dios mío, hermano, lo convirtieron en animal. Lo mismo pasó con Belsasar, aquel rey que, hermano, usó los vasos santos para, hermano, para contaminarlos. También en esa misma noche, hermano, lo mató el Señor, porque su reino fue hallado falso en todo el sentido de la palabra, con aquellas palabras: mene, mene, tekel, ufarsin. Wow, cuando salió aquel dedo de la mano de Dios, impresionante, ¿no? Por haber jugado con las cosas santas del Señor. Entonces, esto nos muestra que el Señor actúa de repente en el momento menos pensado y cuando crees que no necesitas de Él. ¿Ha visto esa gente que cree que no necesita de Él? De repente le va a venir cosas tremendas, como aquellos que dicen: yo no necesito diezmar, mira, yo tengo bendición, tengo todo. Así me decía uno, un empresario, pastor, aparte de que yo tenía, y me decía: está bien, no hay problema. Le decía yo: ¿vos pensás así? Perfecto, porque tenía todo y esto y lo otro, lo otro. Pero de repente le empezaron a venir sus cosas, hermano. Y ahora tiene que reconocer que el único que se enseñorea de los hombres es Dios. Porque no es cuestión de que porque tengo éxitos y todo lo que Dios da, ¿verdad? Lo da para que un día puedas reconocerlo a Él, o para hundirte definitivamente y que nunca más te vuelvas a levantar. O llevarte y después en el juicio del gran trono blanco decirte: ya ves, te di todo eso y nunca me diste la gloria. Wow. Proverbios dice, capítulo 6, Proverbios 6, 15 dice: por tanto su desgracia vendrá de repente, al instante será quebrantado y no habrá remedio. ¿Oyó? Porque esos son los de repente de Dios. ¿Acaso en el mundo no hemos visto que de repente cambia el mundo? Bueno, eso es impresionante. Así es como ocurren los de repente de Dios en los ámbitos negativos. Bueno, hablemos un poco, porque hay mucho de esto innegablemente de lo negativo, pero hablemos un poco de lo que sucede en el ámbito positivo. En los de repente de Dios, aunque la Biblia dice, antes de ir a esos de repente de Dios, quiero alentarlo con este versículo que dice ahí en el Salmo 34, 19, dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. ¿Oyó eso? Mire qué versículo, ¿no? Muchas son las aflicciones del justo,
pero de todas ellas lo librará el Señor. ¿Oyó? Aquí está un aliento, una promesa que quiere decir que de repente Dios te va a librar. De repente Dios te va a sanar. De repente Dios te va a liberar. De repente Dios te va a sorprender en los momentos menos pensados. No sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces. En los momentos menos pensados, hermano, te vas a gozar. Y vas a decir, oh Señor, gracias. Yo no sé, quizás usted no tiene mucha experiencia en muchas cosas. Yo sí, como misionero, he tenido muchas experiencias, pero muchísimas experiencias. Y de todas ellas me ha librado el Señor. Y de repente, lo que ha pasado, me he puesto a llorar de la bendición que Dios ha hecho en mi vida. Porque así de repente, cuando menos piensas, en el momento menos inesperado, hay una mano que siempre está allí. Hermano, si estamos ahora aquí en la tierra, ha sido por la misericordia de Dios. Si nos ponemos a pensar, digo, Dios mío, cuánta misericordia no hemos tenido, hermano. O también en el lugar menos pensado, donde nunca pensarías que Él se va a glorificar, de repente van a suceder milagros. Créalo. De repente van a suceder milagros que te va a cambiar la vida de un lugar a otro, pero así enormemente. Bueno, al menos en este año nosotros hemos sido sorprendidos poderosamente. Junto con mi esposa hemos sido pero sorprendidos. Eso le pasó a Pablo. Él estaba en el lugar menos pensado que podríamos imaginarnos que algo podía ocurrir. Y el Señor me dio unas figuras ahí espirituales para que extraigamos qué es lo que puede suceder en este tiempo. En Hechos capítulo 16, versículo 23, voy a leerle rápido y después vamos a explicarle. Hechos 16, 23 al 26 dice: y después de darle muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido, estoy hablando de Pablo y Silas, el cual habían recibido esa orden, los echó en el calabozo, oiga esto, en el calabozo interior, y les aseguró los pies en el cepo. Como a medianoche, es que esto es impactante, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. Qué tremendo, ¿no? Cualquiera va a cantar allá, va todo encadenado, golpeado, azotado, allá con todos los dolores, allá metido donde orinan y no hay ni baños. Versículo 26. De repente se produjo un gran terremoto, número 1, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos, y al instante 2 se abrieron todas las puertas. Ahí me cayó el rema del año de las puertas. Y las cadenas de todos se soltaron. ¿Oyó? Aquí, mire, hay un montón de detalles espirituales que podemos extraer en los de repente de Dios. Esto es lo que me alumbraba el Señor para muchos, que Dios los va a sorprender de repente. Claro, Dios lo hace especialmente, estos de repentes, con aquellas personas que se llenan de fe, con aquellas personas que creen por fe aquellas cosas que naturalmente no las puedes alcanzar. Hay cosas que naturalmente usted no las puede alcanzar. Hay cosas que sí. Usted puede venir a la iglesia caminando, puede manejar, usted hace lo posible por ir a escuchar la palabra de Dios. Pero lo que no puede hacer usted, Dios lo va a hacer. Y esto es tremendo cuando uno lo examina, porque primero, esto nos enseña que una de las claves que hace manifestarlo de repente de Dios es la adoración y la alabanza en medio de la prueba.
en medio de la lucha, en medio de la dificultad, en medio de la pérdida, en medio, hermano, de aquellas cosas que no entendemos por qué pasan en nuestra vida. Pero una de las cosas que yo he aprendido por la palabra y por estos ejemplos, lógicamente he aprendido a adorar a Dios en medio de mis luchas, en medio de mis pruebas, aunque no lo entiendo, y es tremendo porque hay cosas que yo no he entendido en la vida, ¿verdad? ¿Por qué me han pasado? Pero sí, lo que he comprendido y lo que he entendido es arrodillarme delante de la presencia del cielo y llorar delante de su presencia, aunque no entiendo, pero decirle: Señor, tú sabes por qué pasa esta situación. Yo no lo sé, pero algún plan, alguna cosa tienes que realizar conmigo, o algo vas a hacer. Y una de las cosas que yo he aprendido desde mi juventud es eso. He aprendido a pasar momentos duros, difíciles, pero nunca he dejado de querer hacer lo correcto delante de Dios, o de honrarle al Señor en alabanza y en adoración, y quizás ahí quebrarme para la gloria de su nombre. Pero note usted, hermano, los de repente de Dios son impresionantes, y cuando tú adoras y alabas en medio de la prueba es tremendo. En otras palabras, una de las cosas que debemos de aprender es adorar y alabar en medio de las pruebas. ¿Por qué? Porque nuestra fe, escucha, esto es muy importante, nuestra fe no depende de lo que vemos o estamos pasando, sino de lo que creemos. De eso depende nuestra fe, de lo que creemos. Porque para el que cree, todas las cosas le son posibles. Wow. Por eso, hermano, aunque tu situación pueda lucir peor que antes, en algunos, ¿no? Que no te importe, sigue buscando y adorando a Dios. Él te va a dar las respuestas. También, si te dicen que va a ser imposible que salgas de esa situación, de esa deuda, que no te importe, sigue esperando y adorando a Dios, que Él de repente te va a dar la respuesta, ya sea para que sigas o para que te calmes, ya sea para que tomes una decisión concreta o para que sigas esperando, porque siempre hay un tiempo dentro de la vida que Dios te permite decir: stop, acá, alto, o sigue esperando que yo tarde o temprano me voy a glorificar. Porque hay cosas que tú no vas a esperar toda la vida. Hay cosas que tú vas a ponerle un tiempo, y en ese tiempo el Dios de repente se va a glorificar. Incluso, mire, aunque la ciencia diga que el cáncer, la diabetes o otras enfermedades no tienen cura, sigue esperando. ¿Por qué? Porque en un de repente de Dios pueden ocurrir milagros. En un de repente de Dios, cuando menos sienta, eres otra persona. Por eso, hermano, uno nunca debe de cansarse en esperar. ¿Por qué? Porque hay de repente de Dios en su reino para librarnos. ¿Por qué le digo esto? Porque en el reino de Dios, en el reino de la fe, porque la fe es un reino que hemos hablado, hemos dado un estudio de casi 28 predicaciones del reino de la fe. Es tremendo. El reino de la fe, hermano, es impresionante, porque en el reino de Dios y de la fe nunca la espera es mucho. Aunque pasen años, si crees, llegará la victoria. Si tienes la convicción que va a llegar eso, espéralo, porque va a llegar. Pero si eso que esperas, a veces, como le decía, si eso que esperas que suceda y no sucede, pues entonces Dios va a poner un tiempo. Pero supóngase que usted tiene la convicción de que va a llegar, entonces espéralo, porque va a llegar. Porque hay una promesa divina, hay una promesa en la palabra, como Caleb y Josué, ¿verdad? Cuando usted estudia esos dos personajes en el desierto, se da cuenta que estos hombres creían en la palabra que el siervo Moisés les había hablado, porque el siervo Moisés había oído la voz de Dios, había platicado cara a cara con Dios, y Dios le había dicho: yo meteré a esa generación, la voy a meter a Canaán.
Y ellos dicen, nosotros creemos que vamos a entrar a Canaán. Y pasaron 40 años. Y entraron después de los 84 años, entraron. Y fueron y disfrutaron la tierra y la heredaron a sus hijos. Vale que allá vivían muchos años más. Ahora, de seguro nosotros no vamos a esperar tanto tiempo y nos van a levantar, ¿verdad? Y los van a bendecir antes. Por eso repito, Hechos 16, 25 y 26. Como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos escuchaban. Oiga ese detalle. De repente se produjo un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidas. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Mire lo que provocó la alabanza y la adoración. Si usted nota, de repente se produjo primero un terremoto. Esto quiere decir espiritualmente. Vamos, metámonos a esa dimensión. Espiritualmente quiere decir que vienen terremotos para las iglesias y para tu vida. ¿Para qué? Porque ¿qué es lo que sucede en un terremoto? En los terremotos se cae lo que no está firme y se queda firme las columnas. ¿Para qué? Las columnas. Para volver a reconstruir lo nuevo que va a venir. Es decir, van a haber terremotos para que se caiga lo que se tiene que caer y se quede firme lo que tiene que quedarse firme. Porque las columnas son las que se quedan firmes. Los que no, ahí te das cuenta en la lucha, en la prueba, te das cuenta si verdaderamente han amado a Dios o no. En las dificultades, en las tribulaciones. Porque ahí es donde se mira verdaderamente al creyente verdadero. Porque la Biblia dice, y aparte hasta Dios lo permite, porque dice, te traje al desierto para humillarte y para saber qué había en tu corazón. Muchas veces vamos a vivir desiertos, pero no para que nos destruyan. No, Dios nunca hace eso. Pareciera que a veces nos devasta o sientes tú como que Dios no esté ahí, y es cuando más está ahí porque está tratando contigo. Porque te va a llevar a otro nivel, mucho más alto, te va a llevar a otra cosa mucho mejor de la que tú no conoces. De la que tú no entiendes en ese momento, porque a veces en el sufrimiento, en el dolor, en la pérdida, en la situación difícil, no entiendes el trato divino de Dios. Pero si tú tienes conocimiento de Él, si tú conoces cómo Él trabaja, hermano, entonces tú te das cuenta que algo bueno viene para ti después de eso. Después del desierto, como estos hombres lo experimentaron. Estos hombres entendieron eso, hermano, porque ellos se quedaron firmes como una columna, como una palma. También dice el versículo que se abrieron todas las puertas en medio de la adoración y la alabanza. Oiga eso, hermano. Mire lo que provoca una verdadera adoración y una verdadera alabanza. Y eso va para los vasos que tocan, para los que cantan, porque eso es tremendo. Es impresionante, porque imagínense, yo lo he experimentado. Una de las fortalezas más grandes que uno puede tener es cuando aprende a adorar y a bendecir. Yo a veces me agarra la locura personal, ¿no? Y le canto al Señor, cantos que yo mismo me invento. Y tengo cantos ahí que después los vamos a hacer como los he hecho. Pues tenemos el CD nuestro de las obras de tus manos. Todos los cantos a mí me los dio en un avión, me los dio en mi oficina, me los dio manejando, me los dio en un colectivo. Y maravillosamente. Y los pasamos ya así. Y si usted quiere comprar, pues ahí puede comprarlo también. Es tremendo. Y yo soy una persona que me encanta brindar adoración a Dios. Cantar así. A veces mis coros son de 1 hora, ¿va? Ya, después los hago chiquititos. Pero a mí me agarra esa locura del niño. Porque como somos niños del Señor, me agarra esa locura de cantarle al Señor, hermano. Antes cantaba, cuando era niño me decía mi mamá, vos te dormías cantando.
No me acuerdo que cantaba. Solo, y de repente me quedaba dormido. Ahora le canto al Señor y hago frases y todo eso, porque yo sé que es un secreto, que no lo entendemos a plenitud, pero aquí podemos ver que de repente se abrieron las puertas en medio de la adoración y la alabanza. Esto quiere decir que si permanecemos, hermanos, firmes en medio de la prueba, se te van a abrir muchas puertas de repente que te van a producir muchas bendiciones. Se te va a abrir puertas y lo declaro así, hermano, para este año que viene. Declaro que puertas se van a abrir para la iglesia, para el ministerio de Mi Fe Sana. Otros quizás, hermano, están proclamando otras cosas en el mundo. También se les va a dar, pero es conforme a lo que el ministerio o el ministro recibe de un área que Dios tiene trabajando en alguna parte o en algún punto del mundo. Y yo sentí tan fuerte cuando leí eso, me cayó el rema del Espíritu para que proclame y le diga que es el tiempo de las oportunidades. Wow, de parte de Dios para salvar, para liberar, porque todo lo que está sucediendo, que aparentemente es negativo y que lo es para muchos, innegablemente es para salvar, para que busquen a Dios, para que vengan al Señor, para que se arrepientan. Oh, hermano. Bueno, eso lo vamos a hablar con las puertas que se van a abrir. Pero también dice el versículo que de repente se rompieron las cadenas de todos los que estaban presos. Imagínense qué puede provocar la alabanza en tu casa, en tu hogar. ¿Qué puede provocar cuando cantas y alabas en el Espíritu, hermano? Allí donde hay inconversos, donde hay gente prisionera, donde hay gente cautiva, donde hay gente endemoniada. Porque todos estos que estaban ahí, dice que estaban escuchando porque no tenían para dónde irse. Estaban escuchando ahí, hermano, y de repente, ¡pum!, se soltaron las cadenas. Eso habla de liberación. ¡Wow! Qué tremendo cuando yo decía, ¡ay, qué bárbaro! Es cierto, Señor. Porque yo he experimentado la liberación en medio de la alabanza. Incluso cuando me convertí, que le he comentado yo que salí de ese mundo del temor, del terror que había en mi vida, yo no me podía dormir si no cantaba alabanzas a Dios. Y pasaba horas cantándome los coros, porque de repente mi mente, el enemigo la quería cautivar. Mire, esto nos enseña espiritualmente que a través de la adoración y la alabanza, Dios de repente va a provocar una gran liberación en los que están prisioneros del enemigo. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Oh, hermano, ojalá aprendamos a adorar. Ahora usted va a entender por qué dice la Biblia que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Porque de tales adoradores se agrada al Padre. Quiere decir que si lo busca es porque hay muy pocos que le adoran en espíritu y en verdad. Oh, aparte se va a producir salvación para la familia, como lo fue para el carcelero de Filipos. Cuando usted sigue leyendo del 27 al 34, usted se va a dar cuenta que todo esto sucedió. Luego el carcelero de Filipos iba a asesinarse y Pablo le dijo en visión, lo vio en una pantalla porque estaba oscuro, él estaba metido hasta abajo y el carcelero estaba arriba y vio en visión que él se iba a matar. Le dijo, no, aquí estamos todos, no te mates. Lo libró de ese pensamiento suicida. Y luego lo sacó de la cárcel, lo llevó a medianoche, tipo 1 o 2 de la mañana de seguro, porque era medianoche cuando sucedió eso. Y fue a la casa del carcelero de Filipe. ¿Y qué pasó? Salvó a toda la familia. Mire todo lo que sucedió en un de repente de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Aparte, se va a producir salvación. Por eso, por la fe le digo que Dios traerá respuestas repentinas en este tiempo, pero debemos esperar en Él en toda circunstancia. En toda circunstancia, espere en Él. En toda circunstancia.
No importa que no lo pueda entender a veces o no lo pueda comprender. Tarde o temprano espere, porque Él le va a dar la salida. Como le dije, va a dar la salida para una cosa o para la otra. Y allí debe de obedecer. ¿Ah? Y allí debe de obedecer. Porque si no, hermano, se va a frustrar. Puede vivir toda la vida con algo esperando que quizás ya no llegará. Eso también Dios lo va a promover en eso de repente. Porque de repente te va a venir la idea, la respuesta. Dice, ¿tengo que seguir esperando, Señor? Sí, ok. Él te va a decir sí. O si no, te va a decir no, hijo, ya se terminó. Y te va a quitar aquel sentimiento que te está agobiando, o aquello que tú estás allí machacando en tu corazón. No, esto es muy importante entenderlo de repente de Dios, porque esto es como cuando uno llega a Cristo y viene de la droga, por ejemplo. De repente te quitan el hábito. Es una cosa pero sorprendente, porque es algo sobrenatural, y solamente Dios puede hacer eso. Solamente Él puede hacer eso, porque médicamente no se puede salir del vicio de la droga. Por eso ellos se asombran cuando alguien que ha sido drogadicto sale, hermano, porque dice, ¿cómo salió este? Salió por el poder de Dios, porque de repente te cambian el hábito y te da asco. Es increíble. A uno le da asco el vicio que quizás traía desde su niñez. A mí, mi experiencia es esa. Yo antes vivía en el humo de la marihuana, andaba buscando humo para... Cuando me convertí a Cristo, me quitaron el hábito de una vez, que detesto el humo de cigarrillo, el humo de la marihuana. Antes hasta conocía los olores, qué tipo de marihuana era, si era roja, si era verde limón, si era... Lo conocía, decía, no, este es bagazo, decía yo, están fumando hojarasca, porque cada una de esas tiene su sabor. Y cuando yo me convertí a Cristo, es algo tremendo que me sucedió, me dio asco, me da asco hasta el día de hoy. Olerlo, porque te cambian de repente, te cambia el hábito, todo te lo cambia, el sistema. Es que esto es maravilloso. Así es como son los de repente de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque a Pablo y a Silas, de repente, de la adversidad pasaron a la victoria. De la adversidad pasaron a la victoria. Y eso te puede suceder si es que estás pasando un momento difícil y duro. De la adversidad, de lo que no entiendes, cuando menos sienta, te va a pasar a la victoria el Señor. Y te va a decir, no, aquí estoy yo, aleluya. Qué maravilla, hermano. Recuerde, yo voy terminando. Dios en este tiempo final va a hacer más en un instante, de repente, más de lo que intentamos por muchos años con nuestra propia fuerza. Más de lo que has intentado por muchos años con tu propia fuerza, Dios lo va a hacer en un día, en un de repente de Él. Eso sí, los de repente de Dios se da en todos aquellos creyentes que ponen su confianza en Dios. Esa es la clave. Pon toda tu confianza en Dios. Como dice Jeremías, capítulo 17, versículo 8, 7 y 8 dice así: bienaventurado el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará, ni cesará de dar fruto. ¿Oyó esto, hermano? Este es el tipo de gente que Dios puede sorprender, porque echa fruto y da fruto en todo tiempo. No importa lo que pueda estar pasando, esa gente da fruto. Por eso, hermano, una respuesta de repente es una intervención divina, porque no está programada ni está esperada.
Así es como Dios actúa. De repente te da la salida, hermano. Y dices, Dios mío, nunca pensé que me hubiera dado la salida. ¿Por qué le digo esto? Porque lo divino ocurre de repente. Así como en Hechos, capítulo 2. En Hechos 2 dice, se lo leo rápido, dice, de repente vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento impetuosa que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos, oiga, del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarlas. ¿Oyó esto? Fue de repente. Esto quiere decir que de repente vas a ser bautizado con el Espíritu Santo si no hablas lenguas. Cuando menos piensas vas a estar hablando en lenguas en un culto. Así es como lo hace Dios. Mire, de repente la gloria del cielo, dice aquí, estaba en la tierra sin previo aviso. Por eso el llamado para hoy es estar alerta. ¿Por qué? Porque el arrebatamiento será de repente. En un abrir y cerrar de ojos, hermano, sonará la trompeta y volaremos. Dice 1 Corintios 15:52. Pero Lucas dice, y este sí se lo voy a leer porque Lucas es tremendo lo que dice ahí. Lucas capítulo 21, versículo 34 al 36, le leo rápido. Estad alertas. Y esto es lo que le estoy diciendo. No sea que vuestro corazón se cargue con disipación, banquetes y embriaguez, y con las preocupaciones de la vida, y aquel día venga súbitamente sobre vosotros como un lazo, porque vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Mas velad en todo tiempo, orando, para que tengáis fuerzas para escapar de todas estas cosas que están por suceder, y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Oyó? El llamado es estar alerta. ¿Por qué? Porque en un de repente de Dios nos vamos. En un de repente de Dios nos vamos. También, hermano, en Apocalipsis el Señor nos exhorta para que nos arreglemos si no estamos bien firmes en el Evangelio. Hoy es el tiempo, la puerta de arrepentirse. Es decir, arréglate, hijo. Por eso es que Dios permitió todo esto, toda esta pandemia, para que nos arregláramos en la casa, para que tuviéramos más comunión con la familia, con los hijos, y arregláramos la casa. Dios permitió. Por eso es que, ¿y por qué le digo esto? Porque hoy más que nunca, estadísticamente en esta cuarentena, hermano, hubieron más divorcios que uniones. Imagínense, hermano, porque se agarraron del pelo el marido y la mujer, ¿verdad? Porque ahí sí se dieron cuenta, ay Dios mío, de muchas cosas. Fíjese qué curioso, ¿no? Pero yo creo que esa es la puerta de parte de Dios hoy para que nos arrepintamos. Por eso la Biblia habla aquí y nos exhorta para que nos arreglemos en Apocalipsis. Ese sí es el último versículo que le cito, Apocalipsis 3:2. Mire cómo dice ese versículo. Mire esto. Ponte en vela, es decir, despiértate y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completa tus obras delante de mí, de mi Dios. Versículo 3 es clave. Acuérdate pues de lo que has recibido, este mensaje hoy, y oído. Guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, si no te consagras, quiere decir eso, vendré como ladrón y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Wow. ¿Oyó eso usted? Será de repente. No sabrás a qué hora. Quiere decir que como que se va a saber, ¿no? El arrebatamiento, no la segunda venida. Pero note qué tremendo. Por eso hay que estar alerta como un soldado y en vela como un vigilante. ¿Por qué? Porque en la hora menos pensada será el arrebatamiento.
En la hora menos pensada, en donde muchos creyentes quizás se van a volver atrás por lo que va a producir la bendición que viene para la iglesia y, entre comillas, todo lo que va a suceder en el orden mundial o cómo se va a plantear el orden mundial para luego establecerse totalmente en la gran tribulación. Lo impresionante es que los de repente de Dios es lo que nos impide conocer con exactitud el momento que nos van a levantar. Eso es lo único que nos impide. Porque puede ser hoy el arrebatamiento, puede ser mañana, puede ser finales de este año, puede ser al principio del 21 o al principio del 22. Porque va a ser de repente. Eso es lo único que nos impide, porque el de repente es eso. Es repentinamente, súbitamente, pronto. ¿Por qué le digo esto? Porque ahorita puede ser que está calmada la cosa, pero de repente se cambia todo en un segundo. Ahorita puede estar calmada la cosa, y muchos cuando se va la tormenta, cuando se calman las cosas, cuando ya puedes tener tu asadito, tu vinito, cuando ya estás, hoy sí puedo hacer una cena show, hoy sí podemos, qué lindo, qué bueno, muy bueno, divertirse, eso es precioso, y alegrarse y todo eso, pero tienes que estar alerta, tienes que estar velando, porque si no estás velando, te puedes quedar bailando en la tribulación. Y esto es tremendo. Yo se lo digo, no es malo divertirse. Yo soy un hombre de fiesta. Me encanta con mi esposa hacer fiestas personales. Pero se lo digo que estamos alerta. Porque de repente esto se va, hermano, a poner caliente. Se lo digo, estoy como Noé, hablándole, y Noé, me imagino yo que cuando ya estaba ya terminándose los últimos toques, ¿no?, que le faltaban, los últimos toquecitos para el arca, salía a sus familiares, a su abuela, a todos, a los sobrinos, a los primos, miren, va a llover. Dice, no, que este Noé está loco, mira, tiene montonazo de años haciendo una barca, este tipo. Loco, atravesado, hablando tonterías. Y estamos en la globalización, estamos adelantados en la tecnología, y este todavía cree en la Biblia. ¿Cómo va a creer en la Biblia? Y que eso es lo que se viene, eso es lo que están planeando, lo que están planificando. Ya está obsoleta, ya es antigua, ya hay cosas que hay que quitar de ahí. Wow. Así como le quite las cosas, así también te van a quitar parte de la vida, y vas a ir a parar donde no, hermano, vas a poder salir nunca jamás. Bueno, eso es lo que está pasando ahora. Incluso la ONU ahí está escrito está ahí en YouTube, puede verlo usted, en Google, puede verlo ahí, que la que estorba grandemente también el procedimiento del orden mundial es la iglesia de Cristo, la novia del Evangelio. Imagínense, hermano, cuando nosotros somos los que realmente le estamos dando vida, porque le estamos dando a Cristo a la gente para que se arrepienta y pueda tener una mejor vida, salir de la droga, salir de los problemas infinitos que hay. Y nosotros ahora somos estorbos. Imagínense, lo bueno, como dice la Biblia, le llaman malo, y a lo malo le llaman bueno. Eso es lo que estamos viviendo hoy. Esto es tremendo, hermano. Lo impresionante es que los de repente de Dios es lo que nos impide conocer con exactitud el momento que nos van a levantar. ¿Por qué le digo esto? Porque ahorita puede ser que esté todo así, calmadito, pero de repente va a pasar todo. Por eso cuando en la tribulación estén diciendo paz y seguridad, la Biblia dice, de repente vendrá destrucción sobre todos ellos, porque va a ser de repente. Entonces, como el Señor está cerca, quiere decir, yo termino con esto, viene un año que de repente habrá cambios radicales por las puertas de oportunidad que se van a abrir para todos aquellos que entren por ellas. Sí,
Viene un año, lo sentí de esa manera, año 2021 será un año de las puertas abiertas de Dios. Esa es nuestra proclama. Es un año de las puertas abiertas de Dios. Y el que se pierde, se va a perder habiendo tenido la oportunidad de poder oír la palabra profética cumplida de parte de Dios. Por eso cierre sus ojos. Voy a hablarle primero a los que están ahí. Y bueno, vamos a todos de una vez, porque justo el protocolo no nos permite orar también, acercarnos. Pero ya lo vamos a hacer, ya se va a terminar eso. Pero vamos a orar por los que están ahí. Padre, venimos delante de tu presencia. Te damos gracias también por la amada iglesia que está acá, que nos acompaña esta mañana, esta tarde o esta noche que están oyendo este mensaje. Te pido que te glorifiques de una manera especial, que estemos alertas, velando, sabiendo, Señor, que los de repente tuyos vendrán en un instante. Por eso te pido que te glorifiques en nuestra vida, oh Dios del cielo, y que cada día, Señor, nos consagremos, nos metamos contigo para que tu nombre sea glorificado, oh Dios del cielo. Señor, te pedimos que estos de repente en el ámbito positivo puedan venir a nuestro favor en este tiempo, Señor, y que podamos, oh Dios del cielo, ser sorprendidos de las bendiciones tuyas delante de tu presencia. Señor, ahora entiendo cuánto tiempo debo de esperar y cuánto tiempo no lo debo de hacer, porque de repente tú me vas a dar la respuesta que ando buscando, Señor. Oh Padre, te pido que te glorifiques en el pueblo que está acá y también en los que están viéndonos y oyéndonos por la radio. Te pido que te glorifiques, Señor, de una manera en especial, y que en el nombre poderoso de Jesús tú puedas obrar de una manera poderosa para la gloria y la honra de tu santo nombre, Señor. Glorifícate en nuestra vida y sorpréndenos con múltiples bendiciones espirituales como físicas en medio de nosotros. En el nombre de Jesús, Padre, yo bendigo a cada uno de los que está escuchando este mensaje, Señor, para que puedan ver la puerta abierta que tú estás abriendo en este tiempo, oh Padre Celestial. Y también te doy gracias por la amada iglesia que escucha este mensaje, para que se dé cuenta que vienen los de repente y que ya están sucediendo los de repente de Dios, porque quieres prepararla, purificarla. Oh Padre, en el nombre poderoso de Cristo te damos gracias por tu misericordia y por tu amor, y te bendecimos, amado Espíritu Santo, por darnos tu palabra, la revelación, y así de esa manera transmitirla a todos aquellos, Señor, que están oyéndola, Padre, y viéndola. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén.